Amén, amén. Muy bien. Y también démosle un fuerte aplauso a quienes nos ven a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias. Sabemos que este tiempo va a ser de bendición. Amén. Iglesia, hemos estado, y si continuamos profundizando en esta enseñanza que nos muestra el corazón de Dios a lo que es nuestra adoración, a lo que es nuestra entrega, a lo que es el sacrificio. Y hay que hablar eso. En la primera parte, el domingo anterior, hablamos acerca de los fundamentos del sacrificio, de lo que es un sacrificio, la ofrenda. También en la Biblia usa esa combinación. Pero hoy vamos a ir más allá. Vamos a ver acerca del corazón del sacrificio. ¿Qué es lo que hay detrás? Pero es muy importante, y eso recuérdelo, que no todo lo que se le ofrece va a agradar a Dios. Y ese también es un peligro, algo que debemos nosotros conocer, que no todo lo que se ofrece agrada a Dios. Aquí es cuando vamos a ver el corazón del sacrificio que le traemos a Dios. Desde el comienzo de la humanidad, usted sabe que la Biblia nos enseña, nos va mostrando desde el inicio una verdad que es profunda, una verdad muy importante, que no todo lo que se ofrece a Dios le agrada. Y aquí está la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Y esta historia no solo es un relato antiguo porque está en la Biblia. Es un espejo de lo que hoy es nuestra propia vida espiritual en estos tiempos. Caín y Abel representan a esos dos hermanos. Ambos crecieron en el mismo lugar. Ambos tuvieron los mismos padres. Ambos dormían bajo el mismo techo. Ambos recibieron las mismas enseñanzas. Ambos conocieron al mismo Dios. Pero ambos también trajeron ofrendas. Sin embargo, aunque ambos trajeron ofrenda, compartían muchas cosas, pero había una diferencia fundamental entre ellos dos, y era su corazón. Porque usted puede nacer de los mismos padres, bajo el mismo techo, en la misma casa. Incluso puede haber nacido el mismo día, tener gemelos, o sea, tus hermanos o hermanas gemela o melliza, y ser diferentes, y ser distintos. Iglesia, y mire qué interesante que ambos trajeron ofrendas, trajeron sacrificios a Dios, pero solo uno fue aceptado. Note que hoy vamos a aprender estos principios muy lindos, que Dios no solo rechaza la ofrenda de Caín. La Biblia nos muestra que rechazó no primero a la ofrenda, sino que lo rechaza a él por el corazón. Y en Génesis 4:5 nos habla, y esto nos enseña que Dios es quien mira el corazón antes de la mano que está ofreciendo. Primero es el corazón antes de la mano. Entonces Caín y Abel representan dos maneras de ver o hablar acerca de Dios. Una ofrenda estaba basada en la fe, en la obediencia, en la rendición. La otra estaba basada en una apariencia religiosa, en hacer las cosas a nuestra manera, a tener una independencia. Los dos traen ofrenda, los dos se acercaron a Dios, los dos realizaron un acto de adoración, pero Dios no miró lo que llevaron las manos, Dios miró lo que había en sus corazones. ¿Por qué, Pastor Javier? Gracias por preguntar, hoy se lo digo. ¿Por qué? Porque para Dios el valor de la ofrenda no se mide por lo que damos, sino por la actitud con la que damos. ¿No es cierto que la misma palabra dice que Dios bendice al dador alegre? No dice cuánto da, pero sí nos habla de una característica, que sea alegre. Imagínense. Y hoy podemos tener tan transversado estas cosas y estar escuchando a gente que no sabe de la palabra de Dios y que nos hablan de las ofrendas, nos hablan de sacrificios, nos hablan de diezmo, nos hablan de primicias, pero no le dan la verdadera razón bíblica por lo que aquí. Imagínense lo que aquí está pasando. Son dos hijos. Los dos hacen lo mismo, pero con el corazón distinto. Es como si usted tuviera dos hijos. Y de hecho, anote lo siguiente: el próximo domingo es Día del Padre. Solo digo por cualquier cosa. Por lo del sorteo, ¿verdad? Que vamos a tener. Y el próximo domingo
sus dos hijos, si usted solo tiene dos hijos, uno de sus hijos le trae algo costoso, pero con resentimiento. Aquí te traigo esto, papá. En cambio, el otro hijo le trae algo sencillo, pero con un amor genuino. ¿Cuál de los dos prefiere? Usted como papá. ¿Uno costoso, pero con resentimiento? ¿O uno sencillo, pero con un corazón genuino? Con un amor genuino para usted, papá, aquí te traigo esto. Yo prefiero el segundo. No sé usted. Los dos son hijos, claro que sí. Pero en ese momento la actitud con que nosotros damos las cosas ya no es el valor, sino aquella actitud con que lo hacemos. Aquello sencillo. Entonces, ¿por qué Dios cree que es distinto? Si usted haría eso con sus dos hijos, ¿cuál agrada más al Padre? Va a agradar más con el corazón. Así es también nuestro Padre Celestial. Y cuando vemos, examinamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y viendo esto del corazón del sacrificio, en Génesis capítulo 4, esta historia que le acabo de adelantar, dice la palabra de Dios en el verso 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, pareciera que todo está bien. Ve el verso 4, entonces dice que su hermano Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Note, no es la ofrenda que ve primero con agrado, lo ve a él como persona por la actitud, pero luego la ofrenda. Y dice el verso 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, andaba triste y enojado. Examinemos esto que es muy importante. Primer punto que le queremos enseñar. Número 1, hay dos ofrendas, pero son dos corazones. Y Dios no solo mira lo que damos, Él mira cómo lo damos y desde qué perspectiva lo estamos dando. Porque usted y yo podemos dar la cantidad más grande en una ofrenda que esta iglesia haya recibido, pero la actitud, ¿desde qué perspectiva lo estamos dando? ¿Desde una culpabilidad o verdaderamente de un agradecimiento? ¿Desde la culpabilidad o desde la obediencia? Note la diferencia que esto causa, porque aquí son dos ofrendas y también son dos corazones. Entonces, ¿por qué? Porque después de la caída, es decir, cuando comienza la primera pareja, Adán y Eva, tienen sus hijos, ¿verdad? Que ya lo vimos. Caín, el primero, se vuelve agricultor. Abel se vuelve un pastor. El pecado ya había entrado al mundo y debido a que el pecado ya había entrado, había la necesidad de la reconciliación con Dios. Eso era evidente ya en la creación. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, eso es el 3, en el 4 vemos la historia acá y encontramos esto muy interesante en la Biblia, que estos dos hermanos trajeron una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. ¿Qué hizo Caín? Caín trajo del fruto de la tierra. Usted dirá, yo diríamos lo mismo. Bueno, es que era agricultor, que tenía que traer. Pues de lo que él producía. Pero cuando vamos más profundo, nos damos cuenta del error con aquello. A diferencia, su hermano, que era pastor también, él trajo, pastor de oveja me refiero, él trae los primogénitos del rebaño, aquello lo mejor que él tenía. Y la Biblia dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Mire, cuando uno lee esto y ver esta historia, aquí viene una pregunta muy importante que no tenemos que hacer. ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra? ¿Por qué Dios, el Dios que recibe ofrendas, acepta una y rechaza la otra? Porfa, si usted ya tiene problema con el dinero, guarde el machete. No solo estamos hablando de dinero.
Este es ilustrativo de aquello que usted hace, de todo sacrificio. No me diga que usted solo hace sacrificio de dinero para con su familia. No, señor. El servicio que usted le da a su familia, cómo usted protege a su familia, todo eso es parte. Tenemos que verlo en una perspectiva distinta. Ahora, ¿será que entonces cuando hablamos de que Dios, el Dios que acepta sacrificios, el Dios que nos dice que tengamos un altar para ofrecerle sacrificio, ofrendas a Él, rechaza una y solo acepta la otra? ¿Qué es lo que aquí hay detrás de ello? ¿Será que Dios tiene favoritos? Y esa es la otra pregunta. Y me recuerdo en el libro, un libro del pastor Marco Brunet. Algunos lo conocen más por cantante, pero él es un pastor. Y Marco Brunet dice que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Aquellos hijos que buscan a Dios en intimidad. Dios no rechaza personas por favoritismo, iglesia. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. La diferencia entonces está en la relación que cada uno de nosotros, o más bien ellos tenían con Él. La relación era importante. Y aunque no se nos dice en la Biblia el origen exacto de cómo es que comenzó el mandato de ofrecer a Dios, en Hebreos 11:4, que ya lo vamos a ver, allí sí nos indica que hubo una gran diferencia. Y es que Abel actuó por la fe. Caín actúa por la presión religiosa, por la costumbre religiosa. Porque usted y yo podemos en este sentido darle a Dios todo esto, pero no poder entender que hay más allá que aquello, que Dios no es que esté buscando tu dinero, Dios te está buscando a ti. Quiere la relación de cada uno de nosotros como sus hijos. Y aquí es donde viene esto poderoso, que Abel actúa con fe. Y note esto, que es muy importante. Uno dio con fe y honra, el otro cumplió con una obligación religiosa. Y esa es la diferencia que usted puede ver en ellos. Que Dios no solamente mira la ofrenda de Abel, primero miró a Abel y luego la ofrenda. También con Caín, no es que rechaza a Caín, sino que rechazó la actitud de Caín en el momento de dar su ofrenda. Entonces, ¿por qué antes de recibir de lo que sale de nuestra mano, debemos de comprender, iglesia, que Dios examina lo que hay en nuestro corazón? Y la diferencia clave aquí del sacrificio de Abel fue que, número uno, que Abel dio de sus primogénitos de su rebaño. ¿Qué significa eso? Los primogénitos. Significaba para ellos y ahora para nosotros es dar lo mejor. Era lo primero. Note, Abel no esperó ver cuánto le sobraba del cheque. Él da lo mejor. No importa cuánto vaya a sobrar. Y aquí hay una gran diferencia. Él le da los primogénitos, lo primero. Aquí viene la pregunta si usted dice, pastor, yo quiero aprender de este mensaje. Ok, perfecto. ¿Cuál es el primer rubro en la contabilidad de su casa? De su economía. ¿Cuál es la primera cuenta? Porque si Dios no es el primero, estamos como Caín. Yo puedo ser el pastor de la iglesia y estar como Caín. Si la primer rubro, la primera cuenta no es Dios, Él no es primero en nuestra vida, en nuestra economía como hogar, incluso personalmente. Pues yo puedo estarle dando todo el tiempo a Dios, sirviendo al Señor de todo corazón, pero estar mal en este aspecto. ¿Por qué? Porque Dios va a ver mi actitud. ¿Soy yo el primero o no lo soy? Javier, me das de tus primogénitos, es decir, tú me das primero a mí antes de pagar el seguro del carro, antes de pagar la casa, antes de hacer todo esto. Esto es lo que nos está demostrando Abel. Por eso, esa era la diferencia. Él da con una fe. El otro lo da por una obligación religiosa. Bueno, es que gano bastante, ¿verdad? Me sobró, hoy voy a dar. Entonces, ya Dios no es mi proveedor. A Dios, porque es que me da lástima, le voy a dar a Dios. Imagínese. Esa puede ser la actitud cuando Dios no es el primero. Es que, pastor, yo tengo obligaciones. Todos tenemos obligaciones. Pero aquí denota algo. Es el corazón con que le damos a Dios. ¿Es Dios el primero o no lo es? En este caso aquí nos dice tangentemente, o sea, Dios en eso no hay ningún compromiso. Le dice sí o no. En Él no hay maybe.
Not yet. Él dice, no, no, o sí o no. Y mire qué interesante que entonces Abel no espera que le sobre, él da primero. Eso significa el primogénito. Entonces Caín, él sí le da una ofrenda a Dios, le trae sacrificios, pero el texto nunca menciona que Caín había traído las primicias, es decir, lo mejor de su cosecha. Uno da con fe y honra, el otro simplemente cumplió con la obligación religiosa. Y muchos entonces, aquí es donde podemos estar equivocados, creer entonces que Dios está impresionado por la cantidad. Pero Dios está mirando la calidad de nuestra entrega. El corazón. Usted y yo podemos darle tiempo a Dios, pero con quejas. Nosotros podemos servir a Dios, pero sin amor. Podemos cantarle a Dios, pero con el corazón lejos de Él. Podemos venir a la iglesia, pero sin rendir nuestra vida. Y Dios nunca busca simplemente actividades religiosas. Dios busca corazones rendidos, como lo hemos aprendido incluso en el mensaje anterior. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Nos enseña esta misma verdad, iglesia. ¿Usted se recuerda de la historia de la viuda pobre? A mí me ha impactado esa porque uno ha predicado, ha estudiado, ha leído esa historia, pero no sé, estos días que estaba leyendo, usted y yo, cuando leemos la historia de la viuda pobre, así la llama la iglesia, la Biblia. La viuda pobre, espérese, ¿no cree que ya está fregada la vida con estar viuda? Y encima que la Biblia diga que soy pobre. Pero la Biblia te toma y el Espíritu Santo a dejar plasmado a través de los autores en la Biblia a que escribieran que era una viuda pobre. O sea que sí pueden haber viudas que no son pobres. Pero la Biblia dice, es una viuda pobre. No, comprendamos que en la sociedad, cuando la Biblia es escrita, decir que usted era viuda era una persona totalmente desamparada. No había Social Security, no había pensión, no había inversiones que su pareja había dejado. Usted estaba desamparada. Por eso Dios dice, hey, yo respondo por las viudas. Mire qué importante. En el caso de esta mujer dice que era una viuda pobre. Ya no era pobre viuda, sino era una viuda pobre. Porque puede ser pobre viuda y otra viuda pobre. Son dos cosas distintas. Ahora, noten esa historia, si entramos en ello, es que esta historia de la viuda que está pobre, mientras todos, recuérdense que dice la Biblia que mientras todos fueron y depositaron sus ofrendas en el templo, en los canastos, llamémosle así, Jesús empieza a hacer algo que no se encuentra mucho en la Biblia, pero esta vez lo hace. Que Jesús empieza a observar atentamente las ofrendas. Mire qué interesante. No hay muchos registros de esto en la Biblia donde Jesús se para a ver lo que la gente daba. Él nota, y la Biblia no lo dice, que los ricos pues daban grandes cantidades. Pero entonces aparece una viuda que la Biblia le llama pobre, que echó solamente 2 pequeñas monedas. Ahora, humanamente parecía una cantidad insignificante. Pero Jesucristo dijo que ella había dado más que todos, incluso los ricos. Y ella solo dio 2 moneditas. Note, ¿por qué? Porque los demás dieron, aquí va, de lo que les sobraba. Porfa, no se pierda. Ellos dieron, eran ricos, y ellos dan de lo que les sobra. Ella da de lo que necesitaba. Uy, los perdí algunos. Otra vez. Y ese es el secreto financiero de esto. Una cosa es darle de lo que nos sobra a Dios.
Entonces los resultados que voy a tener de darle de lo que me sobra cuando Dios no es el primero en nuestra contabilidad, en nuestros rubros, le vamos a dar, por aquí tengo algo, hay que darlo, porque me sobró. A diferencia de que usted ya tiene dispuesto su corazón, que Dios es el primero, y luego empezamos a ver si pagamos la casa, el carro y todas las demás responsabilidades. Mire qué diferencia. Ella da de lo que necesitaba. Escuche por favor, no es que ella tenía, ya era viuda y encima era pobre. Y ella da no de lo que tiene, sino de lo que necesitaba. Y esto queda registrado en la Biblia acerca de esta historia de esta mujer que está desamparada, pero ella hace un acto de fe que hoy en día se menciona tanto. ¿Por qué? Porque los demás dieron de lo que sobraba, ella da de lo que necesitaba para vivir. Dios no es que estaba contando las monedas, Dios estaba pesando los corazones. Imagínense que lo que a mí me impresiona también es que Jesús, lo que aquí habla no fue el tamaño de la ofrenda, sino la profundidad de la entrega. Los perdí algunos ahí. Mire, déjeme ver aquí si me puedo, no sé cómo hacer. Imagínense que el Señor Jesús está aquí cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, como es nuestra costumbre aquí en la iglesia, están los servidores, ¿verdad? Típicamente uno se queda ahí como pastor. No estamos viendo ahí qué hace. Pero Jesús en ese momento, Él está viendo qué estamos poniendo cada uno en la canasta. Ok, fulano y tal. Ok. Sutano. Y mengano. Y está observando. Qué increíble que en este pasaje Jesús se da el tiempo de estar viendo las ofrendas. No encuentra registros en la Biblia de dónde lo hizo más. En ese momento lo hace y nos deja esta enseñanza poderosa, que Él no estaba contando las monedas, Él estaba pesando los corazones. Y eso es lo que impresiona. Él estaba viendo aquella entrega. Entonces, cuando usted y yo leemos, mire qué bonito, cuando leemos ahí lo que dice la Biblia, que Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Verso 2, también vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. ¿Y aquí enseña Jesús esto? Les aseguro, dice, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Wow, o sea, ya no es la cantidad. Porque todos ellos, los ricos, dice, dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Ya pagamos el carro, ya pagamos el mortgage, ya pagamos el seguro, compramos, tenemos para la comida, hicimos un ahorrito allí. Pues nos ha sobrado esto. Y entonces, ¿a quién le vamos a dar lo que nos sobra? A Dios. ¿Ve el problema espiritual que tienen muchos cristianos? Entonces dice, porque ellos dieron de lo que sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Wow. Mire, este es un acto de fe increíble, un sacrificio que yo sé que hoy en día no muchos cristianos estarían dispuestos a obedecer en eso a Dios. Pastor, ¿cómo lo dice? Solo mire las estadísticas. Ella dio de su sustento. Usted y yo podemos decir, espérese, yo tengo 3 hijos. Soy responsable por ellos, ¿cómo hago? Porque si doy todo lo que tengo que dar, ¿y cómo van a comer mis hijos? Mire, es un desafío humano. Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene este acto espiritual. De decir, ¿qué tipo de sacrificio le estoy dando a Dios? Todos le damos sacrificios. El asunto es que si le estamos dando uno, que Él no se agrada con lo que le damos. Nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros talentos, nuestro corazón, ¿en dónde está? Y aquí es cuando Jesús observa a estas personas que están depositando las ofrendas en el templo. Y aquí nos enseña esta verdad. Jesús sí ve la ofrenda que traemos, porque Él conoce nuestro corazón. Y los ricos daban esas grandes cantidades.
las cantidades que puedan impresionar a cualquiera, pero no reflejaba una verdadera dependencia de Dios, porque ellos estaban dando de lo que les sobraba, no había dependencia de Dios. Ellos daban más incluso de lo que habían dado, no tenían problema económico, porque daban de lo que les sobraba. No había una dependencia de Dios. Es cuando usted y yo decimos con una arrogancia, es que yo trabajo para proveer a mi familia. Escúcheme, tenga mucho cuidado, porque todo lo que puede tomar es un diagnóstico médico y usted ya no puede proveer. Un accidente, Dios guarde una enfermedad, o el que faltemos en el hogar. Dios nunca lo permita. Pero esta es una prueba de fuego para todos nosotros y para la iglesia también. Que habían quienes podían impresionar a las personas con sus cantidades, pero Dios estaba viendo algo más profundo. Dios siempre ha estado interesado en el corazón, no en la cantidad. El corazón va primero. Y eso es lo que Dios está buscando. Porque cuando nuestro corazón está rendido a Dios, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra adoración, todo lo que le damos a Él, lo ponemos delante de Dios. ¿Sabe lo que va a ser para Él? Un perfume agradable en su presencia. Y cuando el corazón está lejos de Dios, aún las acciones más visibles que ustedes hagan pierden el valor espiritual cuando no tiene el corazón correcto. Y esta mujer viuda, y es pobre, ella presentó una ofrenda que parecía insignificante de acuerdo a la cantidad ante los ojos de todos. Pero era solamente 2 pequeñas monedas que ella daba. Y sabe que incluso la historia dice que cuando las personas daban era un tipo de, ¿cómo lo ilustro? Era un depósito, incluso era de metal. Y cuando usted daba más, ¿verdad? Que los demás, pues a usted le gustaba tirar moneda por moneda. Pues tiraba la moneda y se oía, hecho una, y seguía tirando. Imagínese que llevaba muchísimas. Usted quería que todos supieran cuánto estaba dando. Y aquella mujer da simplemente 2 moneditas, que era su sustento. ¿Ve la diferencia? Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta que ella presenta una ofrenda insignificante ante los ojos de otros, pero puesta en las manos de Dios, usted no se imagina lo que pueden hacer esas 2 pequeñas monedas. ¿Por qué? Porque nadie la habría considerado una gran ofrenda. Sin embargo, para Dios fue una de las mejores o de las ofrendas más valiosas de ese día, iglesia. ¿Por qué? Se lo decía. Porque ella no le dio de lo que sobraba, ella le dio de lo que necesitaba. Y aquí viene el desafío para nosotros. ¿Qué es lo que usted está necesitando? No olvidemos que nuestros sacrificios pueden incluir este principio que nos da aquí la Biblia, de darle a Dios eso. Porque si solo le damos de lo que nos sobra, obtenemos lo común. Pero cuando le damos de lo que necesitamos, ahí viene una recompensa llena de fe. Ese es el principio divino de que decimos, Dios, yo dependo de ti. Y aquellas 2 monedas representaban la confianza de esta mujer, representaban la dependencia, representaban aquella entrega total que ella tenía a Dios. Mientras otros entregaban una gran cantidad de riquezas, pero era de lo que les sobraba. Ella daba de lo que no tenía. ¿Se da cuenta el sacrificio? Sino que darle a Dios. Entonces aquí viene la pregunta que debemos de hacernos personal. Cuando usted y yo traemos nuestras ofrendas a Dios, cuando usted y yo traemos nuestros servicios, nuestros sacrificios al altar, ¿estamos realmente dispuestos a entregarle todo al Señor? ¿O solo lo que nos sobra? ¿Solo lo que puedo dar? Porque Dios no busca simplemente una contribución, iglesia. Dios busca una rendición. Volviendo a Caín y Abel, encontramos la diferencia fundamental entre estos 2 hermanos, estos 2 hombres que trajeron. Y la clave no fue la agricultura de Caín ni la ganadería de Abel. La diferencia fue la fe. La clave fue esa, la fe con que das a Dios. Y la Biblia nos declara esto en Hebreos 11:14. Mire lo que dice acerca de la ofrenda. Este ya es en el Nuevo Testamento, que Dios deja plasmado aquí el testimonio de esa ofrenda. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios
un sacrificio más aceptable o más perfecto, dice otra versión, más aceptable que el de Caín, y por ella, es decir, por la ofrenda, recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Pero no dice eso de Caín. Pero sí lo dice de Abel, aunque está muerto, dice su ofrenda, sigue hablando. Mire qué interesante esto. La clave de la aceptación de nuestros sacrificios es la fe con que lo hacemos. Que encontramos la verdadera razón en este verso por la que Dios acepta la ofrenda de Abel. No fue porque Dios prefería las ovejas en lugar de los vegetales o de los frutos. No fue porque la ofrenda valiera más dinero que la otra. La diferencia fue la fe. La fe con que uno lo hizo en darle los primogénitos, darle lo mejor a Dios. Y Abel no solamente llevó una ofrenda, él llevó una ofrenda nacida de la fe. No una ofrenda que sobraba en el presupuesto. Su fe fue lo que lo impulsó a darle a Dios lo primero y lo mejor. Fue la fe. Caín no. Caín le llegó con algo en las manos, claro que sí. Pero Abel llegó con el corazón, desde su corazón. Caín llegó desde las manos. Abel desde el corazón. Y la diferencia es increíble. Y así sigue haciendo la diferencia esa ofrenda de Abel. Iglesia, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que muchos pueden traer una ofrenda. Muchos pueden servir, muchos pueden cantar, muchos podemos levantar las manos. Pero solamente aquellos que están acercándose a Dios con fe, con amor, con obediencia, son los que presentan un sacrificio que verdaderamente le agrada a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entonces de Abel? Que Abel adoró con fe. Abel honró a Dios con lo primero. Abel reconoció el valor, reconoció la grandeza que Dios tenía en esa ofrenda que él dio. Abel reconoció y creyó que Dios era digno de recibir lo mejor de que tenía en su vida. Y eso es lo que una ofrenda, un sacrificio es. Es aquella declaración visible nuestra de una confianza invisible. Una ofrenda que todavía habla. Una ofrenda que han pasado años y años. Incluso él ya murió hace miles de años y seguimos hablando de esa ofrenda. A diferencia de su hermano después de esto nos damos cuenta que Caín es consumido por los celos, que termina arruinando su vida. ¿Cómo la arruina? Matando a su mismo hermano por celos. Termina matando a Abel, su hermano, que lo consume en los celos. Termina matando su propia sangre, su misma familia. Cuando Abel muere y es matado por su hermano, esa ofrenda sigue hablando. Porque Hebreo nos dice que aún después de haber muerto, esa ofrenda sigue hablando. Y hoy seguimos predicando de Abel. Y seguimos aprendiendo de la fe que tuvo este hombre. Y seguimos siendo desafiados por esa entrega. Porque su vida terminó aquí en la tierra, pero el testimonio de su sacrificio sigue registrado en el cielo. Mire, esto es muy importante como usted y yo lo vemos. La ofrenda de Abel, el corazón que llevaba esa ofrenda. Porque ¿sabe qué? Caín, a diferencia, él representa una adoración a Dios sin fe. Una adoración sin tener una revelación de Dios. Una adoración sin tener prioridad. Lo voy a hacer cuando pueda, como quiera y cuando yo pueda. Eso es lo que está buscando decir. De lo que me sobra. Caín representa una adoración sin fe. Entonces aquí la pregunta es para nosotros: ¿qué tipo de ofrenda le estamos dando a Dios? ¿Cómo nuestra fe está siendo impactada por esa entrega? ¿En qué estamos creyendo usted y yo? ¿Sabe que este año nos ha avanzado a la mitad ya? Ya son 6 meses. Yo le dije, cuando vengamos a sentir, cierra usted los ojos y los vuelve a abrir y es Navidad. It's gone. Se acabó este año. Y de todo lo que le hemos prometido a Dios, que dijimos, ¿cómo estamos? Este es un buen tiempo para hacer un balance.
de cómo estamos en el año. ¿Cuál es nuestra esperanza en Dios? ¿Qué es lo que hemos prometido que vamos a hacer? Pero también es un buen momento para comenzar y enrumbarnos y decirle: Dios mío, este año no va a terminar igual. Yo sigo creyendo que tú eres mi proveedor, aunque mi cuenta de banco no lo refleje, pero tú sigues siendo mi proveedor. Yo sigo creyendo que Él va a suplir lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, porque así lo dice la Biblia. Sigo creyendo como el rey David, que dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Sigo creyendo que Dios quien tiene el control de nuestra vida y de todas las cosas, que nada se le escapa de las manos a Dios. Que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de lo demás. Ponga a Dios en primer lugar. Incluso en tus finanzas, incluso en tu tiempo, en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque la fe dice: Señor, aunque esto me cueste, yo confío en ti. Señor, aunque no vea el mañana, sé que tú lo tienes en tus manos. Señor, te entrego lo mejor. ¿Por qué? Porque reconozco que tengo una provisión directamente de ti. Y ahí es cuando la fe convierte una simple ofrenda en un acto poderoso de adoración. Una ofrenda, un sacrificio. Y mire, porque aquí me gusta mucho. Y vamos al tercero. La clave es eso, la aceptación. Y el cuarto, que el peligro también es un corazón mal manejado. ¿Por qué? Porque luego nos damos cuenta que dice: entonces el Señor le dijo. Mire, cuando confronta a Caín, Abel nunca lo confrontó por la ofrenda, pero a Caín sí. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Ojo, usted cree que Dios solo ve el corazón, también ve su rostro. Dice: Dios bendice al dador alegre. Mire, cada vez que usted venga a dar una ofrenda, cada vez que traiga sus diezmos, sonría. Cada vez que vaya a servir a Dios, todo lo que usted hace para Dios, hágalo con esa sonrisa. Es que así soy yo de serio. Pero al menos sonríe en su corazón, pues. ¿Me explico? Mire, y mire lo que aquí Dios le reclama. Hey, ¿por qué estás enojado? ¿Usted cree que Dios no sabía? Y luego le dice: ¿por qué estás cabizbajo? Y ojo lo que dice el verso 7. Si hicieras lo bueno. Mire, Dios no lo condena. Dios le da una oportunidad y le dice qué hacer. Le dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Para qué? Ojo, Dios le advierte un peligro. Mira, le dice: ten cuidado, que esto te va a dominar. Pero le da una fe, una esperanza. Le dice: no obstante, le dice, tú puedes dominarlo al pecado. Mire qué esperanza gloriosa que allí da. Que dice: hey, el peligro del corazón cuando usted y yo lo manejamos mal. Después de que rechazan la ofrenda de Caín, Dios hace algo que a mí me sorprende, iglesia. Me sorprende mucho esto. Dios no lo destruye. Dios no lo abandona. Dios no condena inmediatamente a Caín. Y ojo, por el contrario, se le acerca a él y le habla. Le habla a él. Y lo interesante de esto es que Dios no está rechazando a Caín como persona. Lo está confrontando en la condición de su corazón. Él no lo rechaza. Él le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás con el moco caído? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si fuera un papá o una mamá salvadoreña, le diría otras palabras. Pero la idea ya la tenemos clara. Y le confronta, no a Caín como persona, la actitud de su corazón. Dice: ¿por qué estás así? Y le da la solución. Note lo que hace. Le dice: si hicieras lo bueno, siempre caminarías, hijo, con la frente en alto, no cabizbajo, no humillado, avergonzado. Caminarías con la frente en alto. Si hicieras lo bueno. ¿Sabe por qué usted tiene que aplaudirse cada pequeño paso que usted da? Aunque nadie se lo celebre.
celébreselo usted. Cada pequeño paso que usted está dando, aunque nadie se lo celebre, ni aunque su mujer o su marido no lo crea, celébreselo usted. Aunque tus compañeros de trabajo no lo celébreselo usted. Él le dice, hey, tenés esperanza, Caín. Si hicieras lo bueno, ya lo sabes. Si hicieras lo malo, mira lo que pasa. Pero mira lo que le dice aquí, ten cuidado. Y mire qué lindo Dios, esa figura de un padre. Le dice, ten cuidado, hijo. Porque este peligro se te está acercando a tu puerta. ¿Cree que eso es lo bueno? Mire lo que sigue diciendo, que para mí es algo poderoso, porque le dice, no obstante, le dice, así como el pecado está a la puerta para dominarte, hijo, haz lo bueno y tú puedes dominarlo. Le dio esperanza. Le dio esperanza al tipo. Y dijo, no, hombre, tenemos esperanza todos. Si nos hemos equivocado, tenemos esperanza en Dios. Hoy es un día de que nos debe dar esperanza, decir, hey, yo tengo que rectificar esto, no puedo seguir de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios estaba confrontando no a Caín como persona, no te confronta a ti, sino la condición de tu corazón. Y eso es lo que él dice, cámbialo si haces lo bueno. Mire, ¿qué es lo que aquí nos muestra? Que había un patrón de conducta que no le agradaba a Dios. Era un corazón que llevaba tiempo siendo influenciado por los deseos equivocados. La ira ya estaba creciendo. La envidia en Caín ya estaba creciendo. La independencia, el separarse de Dios, ya estaba creciendo. La rebeldía estaba creciendo. Es decir, que lo que sucedió en el altar solamente fue la manifestación de algo que ya estaba en su corazón. Mire, cuando usted venga a la iglesia y cuando uno viene con el corazón equivocado, aquella persona que un día dijiste, ¿cómo me ha bendecido la hermana? Ay, oye, esa hermana, a saber qué se cree. Y empezamos a ver cosas equivocadas de la gente. Mire qué tremendo. Le cuento algo. Sí, yo no sé si usted alguna vez ha visto. Yo no sé de concreto. Los hermanos que saben de concreto me perdonan. Voy a hablar en una ignorancia, pero estuve buscando allí. El concreto, cuando usted lo está preparando, le pone el agua, mezcla la arena con el cemento, ¿verdad? Y la mezcla de esos tres elementos, principalmente el agua, la arena y el cemento, le va a dar lo que es el concreto. Y en el momento que usted lo ha preparado, pues está suave, manejable, y usted lo puede condicionar a como quiere, lo puede dejar bien liso usando las herramientas correctas. Pero si usted le da un tiempo a ese concreto, se pone sólido, duro, ¿no es cierto? Y típicamente no hay cosas que lo vayan a romper, a no ser que usted use algo bien fuerte para romperlo. Pero usted sabe que hay algo más que lo rompe con el tiempo. Ese abajo queda algún tipo de raíz o semilla y empieza a germinar. Y cuando uno estudia eso, espérate, y uno empieza a ver el driveway de la casa, ¿sabe qué es lo que brota? Cuando empieza a romperse y empiezan a aparecer las grietas. El driveway de nuestra casa se ha roto. Y en eso que empezó a romperse, adivine qué es lo que empieza a aparecer. Plantitas, hierba. ¿De dónde salieron? La semilla cayó allí. Por más duro que sea el concreto, tarde o temprano se va a manifestar. Ayúdeme a predicar. Tenga cuidado qué semillas tiene en el corazón, porque tarde o temprano, por más duro que usted crea que usted está sólido, va a romper y va a crecer aquella mala hierba si no tenemos cuidado en nuestro corazón. Y él le dice, hey, ten cuidado que te puede dominar la ira, los celos, la venganza, diferentes cosas que pueden ser esas semillas que están allí debajo del concreto. Se van a manifestar. ¿Por qué? Porque el pecado anda tocando la puerta. Y el que esté fuerte dice, mire que no caiga, dice la Biblia. Y nos advierte que el pecado está a la puerta para dominarte. Le dice, Caín, ten cuidado con lo que te estás alimentando, tus pensamientos, lo que te estás alimentando, tus ojos, tus oídos. Ten cuidado lo que permites que crezca dentro de ti, incluso cerca de ti. Cuidado con lo que permites.
Cuidado con los pensamientos que estás entreteniendo. Pero Dios también le dice a eso esperanzador: tú puedes dominarlo. No eres esclavo de tus deseos. No tienes que rendirte al enojo, a la ira, al pecado. No tienes que vivir siendo controlado por la carne. Usted no tiene que vivir cediendo al pecado. Usted puede dominarlo en Cristo. Usted puede hacerlo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Te has estado, mire, Dios nos ha dado la capacidad de escoger lo correcto. Escoja lo correcto. Sí, todos podemos elegir, pero siempre elija lo correcto. Y la misma verdad sigue vigente para nosotros como para Caín y para Abel. Acá esta historia nos enseña estos principios. Usted y yo debemos de escoger hacer lo correcto, cuidarnos de toda semilla que está escondida en nuestro corazón. Dios no te está confrontando a ti, sino el carácter, ese condicionamiento de nuestro corazón. Y Él quiere que a Él no le demos las sobras, sino que lo hagamos primero a Él. Porque fuimos creados para caminar en obediencia, para reflejar el carácter de Él, para vivir de esas buenas obras que Él preparó para nosotros, dice la Biblia. Por eso es que Dios siempre está dando una oportunidad. Y antes de que Caín, mire, él pecara gravemente, Dios le dio una oportunidad para examinarse. Dios lo hizo con Caín y lo sigue haciendo con nosotros todos los días. Él nos confronta, Él nos corrige. Él nos advierte, iglesia, nos advierte a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, lo que usted conoce. Por eso Él nos llama al arrepentimiento, porque Dios siempre prefiere restaurar antes de disciplinar. Y el problema de Caín no fue solamente la ofrenda incorrecta, fue el problema del corazón que no quiso rendirlo. Fue un corazón independiente de Dios. Un corazón que quería acercarse a Dios en sus propios términos. Un corazón que rechazó aquella corrección divina de parte de Dios. Y escuche, cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios, comienza a escuchar la voz de sus emociones. Y ahí es el peligro. Caín estaba alimentando cosas peligrosas. El rechazo, la envidia, el compararse con su hermano, el orgullo, la falta de dominio propio, iglesia, la amargura, y ahí viene el homicidio. Y hasta que no se trata en el corazón, tarde o temprano, se va a manifestar en nuestras acciones. Y esto es lo que Dios nos está diciendo hoy. Préstele atención a las cosas. Póngale coco a las cosas. Porque más duro que usted crea que está, el concreto, el cemento nos enseña esa lección. Puede romperse, sí, Señor. Y cuando aquello tan pequeño, si no le pone cuidado, puede causar una gran destrucción en su vida. Es exactamente lo que hace el pecado en nosotros. Y lo que no corregimos cuando es una raíz, después tendremos que enfrentarlo cuando sea un árbol. Y lo fregado del árbol es que por más que usted lo corte, luego las raíces están tan profundas que el mayor trabajo está en sacar lo que no se ve. La primera ofrenda rechazada terminó produciendo el primer asesinato en la historia. No sé si ya se dio cuenta, pero el primer asesinato en la Biblia vino por consecuencia de una ofrenda que fue rechazada por Dios. No por la cantidad, por el corazón con que se hizo. ¿Por qué? Porque los problemas del corazón nunca permanecen encerrados en él. El corazón siempre va a brotar lo que hay ahí adentro. Siempre termina afectado, no solo a usted, sino a los que están a su alrededor. Pregúntese, ¿cuántas veces ha dañado a su hermano con sus palabras? Tal vez no un hermano en la sangre, un hermano en Cristo. Incluso de otra congregación. ¿Cuántas veces no hemos ofendido porque no reconocieron el servicio que hacíamos? ¿Cuántas veces hemos sentido celo de otras personas porque han sido más usadas por Dios? ¿Cuántas veces la comparación nos ha llevado a sentir menos gozo en la vida? Iglesia, hoy es tiempo, esta tarde, de reconocer
y decirle: Señor, perdónanos si he levantado críticas, si he levantado juicios, si he levantado resentimientos o malos testimonios de otros. Porque Jesús nos enseña que el odio en el corazón es el comienzo del mismo camino que llevó a Caín a destruir a su hermano. Ahí tenemos que tener cuidado. Y voy a terminar con esto. Que Dios no busca solo sacrificios. Dios busca corazones rendidos. Eso es lo que Él está buscando. Que usted y yo nos rindamos a Él. Y lo que Dios busca es un corazón completamente entregado a Él. ¿Por qué? Porque es posible tener una ofrenda. Es posible que usted y yo traigamos una enorme ofrenda, pero sin el corazón. Que lo queramos hacer para impresionar a otros. Y es simplemente darla al Señor con el corazón correcto. Es levantar nuestras manos, pero estar sin el corazón, sin rendir nuestra vida. Eso debe ir cambiando en nosotros. Es posible estar en una iglesia, en un altar, sin tener comunión con Dios. Pero Dios está buscando corazones rendidos a Él. Y esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Que únicamente no solo llevaron al altar, sino que esa ofrenda fue rechazada por Dios. Entonces la pregunta importante es: ¿con qué corazón usted está ofreciendo su sacrificio? ¿Con qué corazón estoy ofreciendo mis sacrificios? Y ya le dije, no solo se trata del dinero. Se trata de todo lo que hacemos para la obra de Dios. De todo lo que hacemos para Dios, para el reino de Dios. Porque no todos los sacrificios son iguales. No todos los corazones también son iguales. Los dos hermanos llegaron al altar. Los dos hermanos trajeron un sacrificio. Los dos hermanos realizaron un acto de adoración. Pero solamente uno agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no estaba observando solamente lo que había en sus manos. Dios estaba examinando lo que había en sus corazones. Y esa sigue siendo la pregunta, iglesia. La pregunta para nosotros hoy no se trata solamente de cuánto damos, de cuánto servimos, no se trata de cuánto adoramos. La pregunta es: ¿con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo por amor o por obligación? ¿Lo estamos haciendo por fe o por costumbre? ¿Lo estamos haciendo para agradar a Dios o para agradar a las personas? La pregunta que Dios nos hace hoy es esa: ¿con qué corazón estoy ofreciendo mis sacrificios? Y aquí es donde viene el principio que le quiero enseñar. El principio eterno es esto, lo que nos dice Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Note lo que dice la Biblia. Algunos cristianos creen que está escrito al revés. Y no, primero habla del tesoro. ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Note su chequera. Mire cómo usa su dinero. Váyase a la cuenta de Zelle. Si Dios no refleja la prioridad, nuestro corazón no está totalmente en Él y necesitamos volvernos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En qué estamos confiando? Y este es el desafío para este tiempo. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? Si tu tesoro es Dios, tu corazón correrá hacia Él. Si Dios ocupa el primer lugar, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu fuerza, lo mejor de tus recursos y de tu vida, entonces le vas a pertenecer totalmente a Él. No tenga miedo a acercarse a Él, nunca. Hoy Dios no está buscando una mejor ofrenda. Dios está buscando un corazón rendido. Que nosotros nos rindamos a Él. Un corazón como el de Abel. Un corazón que diga: Señor, tú eres primero. Señor, yo te entrego lo mejor de mí. Señor, no quiero acercarme a ti solo con mis manos vacías. Quiero acercarme a ti con el corazón rendido delante de ti. Mi vida total para ti, oh Dios. Porque al final, iglesia, la ofrenda, el sacrificio que más agrada a Dios no es el que se coloca sobre el altar, sino que es la vida que se coloca en el altar, no la ofrenda. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti. Tu vida. Dice: dame tu vida. Rinde total tu vida, tu confianza a mí. Y le dije que terminábamos, ¿verdad? Entonces Dios te llama a volver al altar, pero con el corazón correcto.
volvámonos al altar de Dios. No por compromiso o vergüenza religiosa, sino por lo correcto que debe ser nuestro corazón, devolvernos a Él. Y ya no con las manos vacías, es que le vamos a dar toda nuestra vida a Él. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Incluso si usted está aquí hoy y todavía no le ha dado su vida al Señor Jesús, hoy queremos hacerle esa invitación. Incluso si tú nos estás viendo a través de Facebook y YouTube, dale tu vida al Señor. La palabra de Dios dice que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, dice que Él nos perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Yo quiero hacer esta oración con cada uno de ustedes que está aquí, que ya le has entregado tu corazón a Dios. Que lo repitamos porque hay personas que nunca le han entregado su vida al Señor, o tal vez un día lo hicieron y se apartaron de los caminos del Señor. Pero hoy se trata de volver a Él con el corazón correcto, entregarle su vida en el altar. Y dígale al Señor ahí donde está, dígale: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado me había separado y alejado de ti. Hoy te pido perdón y te confieso con mi boca, Jesucristo, que tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, que te debo mi vida. Y gracias por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Yo te doy mi corazón y Él te va a pertenecer a ti todos los días de mi vida, de ahora en adelante. En el nombre de Jesús yo oro al Padre. Y todos decimos amén y amén. Iglesia, póngase de pie ahí inmediatamente. Vamos a adorar a Dios con esta canción. Y mientras estamos adorando, si usted le entregó hoy su vida al Señor Jesús, le quiero invitar que venga al altar y nos dé el honor de poder orar por usted. Pero si usted también está pasando por alguna necesidad, el altar va a estar abierto. Aquí va a haber gente del equipo pastoral con nosotros y otros líderes para poder orar. Usted nada más venga al altar y entregue su vida totalmente a Dios. O dele esa necesidad, ese problema, esa circunstancia, tal vez no solo suya, la de alguien que usted está creyendo y orando por un familiar o un compañero. Mientras cantamos esta alabanza, el equipo va a estar acá y personas van a ir viniendo para orar por usted. Venga al altar y luego vamos a cerrar. Gracias a quienes nos vieron a través de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Va a ser hasta el próximo domingo y reciban este aplauso de parte de la congregación. Muchas gracias.